Buenas noches para cada uno de los presentes. En esta ocasión tenemos la oportunidad de contar con la participación de un ingeniero zootecnista. Es fundamental para nosotros dentro de la formación inicial docente contar con la mirada de un profesional que se encuentre fuera del panorama educativo, porque sus perspectivas y en este caso, sus análisis sobre las vivencias y el hecho fundamental de que tuvo la oportunidad de formar parte del sistema educativo público, tanto en la primaria, en la secundaria, como en instancias de educación superior, nos permitirán comprender mejor cómo es que se articula, por ejemplo, el concepto de la ODS 4, cómo se articulan el proyecto educativo institucional. ¿Qué sentido tiene para nosotros en esta etapa de formación pedagógica hablar sobre equidad, calidad e igualdad en el acceso a la educación? En esta ocasión, el invitado que nos acompañará durante los siguientes minutos es el ingeniero Abel Ángel Anaya Cóndor, una persona comprometida con la mejora del sistema educativo, la mejora del servicio educativo, con una mirada crítica sobre lo que ocurre actualmente a nivel social, y tanto su experiencia como su formación académica nos va a permitir entender mejor toda la problemática que fuimos desarrollando a través del curso de Educación y Sociedad en el siglo XXI. Mi nombre es Jack Anayamaita y estoy acompañado por mis compañeros de equipo, en este caso por Saúl Massa Navarrete y por Gerson Quispejuro. A continuación, voy a brindarles un par de líneas de la hoja de vida de nuestro invitado para que podamos dimensionar todo lo que va a representar su participación en esta entrevista. La persona con quien vamos a charlar en esta ocasión ha tenido la oportunidad de recibir formación académica desde la escuela, en este caso, en un centro de enseñanza rural. Luego tuvo la oportunidad de venir a Lima para continuar sus estudios en un gran complejo educativo que se encuentra ubicado en el centro de Lima, el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Posteriormente accede a la Universidad Nacional Agraria La Molina para continuar su formación académica en la carrera de zootecnia y se gradúa como ingeniero y posteriormente emprende trabajos vinculados a su rama de profesión, pero también con una fibra social bastante marcada debido justamente a sus raíces, a la conexión con el campo y a la injusticia que pudo haber vivido, que pudo haber sentido en algún momento, ya sea en la educación inicial, cuando tuvo que asistir a una escuela rural, como aquella situación compleja de la transición de un aula con 10 o 15 estudiantes a un salón con 60 compañeros en la etapa de la secundaria. Todas esas vivencias nos van a permitir entender mejor lo que viene sucediendo actualmente en nuestro país para que a través de una línea del tiempo podamos darnos cuenta si realmente nuestro país en materia educativa se encuentra alineado a los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la Agenda de las Naciones Unidas. Cerrado con este punto, le cedo el paso en esta primera instancia a mis dos compañeros para que brinden una breve participación de parte de ellos y posteriormente ya les cederemos la palabra al invitado. Adelante, muchachos. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Saúl Mazo Navarrete y en mi caso me encargaría de una comparativa sobre nuestro sistema educativo y el sistema educativo que hemos estado estudiando. En este caso sería el sistema educativo de Nueva Zelanda. Correcto. Muy bien, Saúl. Adelante, Gerson. Muy bien, sí, gracias. Entonces, por mi parte, decir que primero que todo es un gusto, es un honor aquí tener al ingeniero, ¿no? Su técnico, Abel Anaya de la Agraria La Molina, sobre todo por su recorrido y su trayectoria
con la que nos va a brindar respuestas a preguntas de problemas relevantes acá en el Perú, ¿no? Ya sea con temas políticos, todo orientado a la educación. Entonces, va a ser información brindada, desde la experiencia misma, su mismo testimonio, ¿no? Ha vivido en cuerpo lo que ha pasado durante todos estos años en el Perú. Entonces, nada, bueno, que salga las ideas más innovadoras y disruptivas para encontrar la solución a los problemas que vayamos socializando. Muchas gracias, Gerson. Adelante, ingeniero Naya. Lo escuchamos con atención. Chicos, buenas noches. Para mí es una satisfacción estar al frente de ustedes para poder dialogar sobre los puntos sobre la educación peruana. Como ya mencionó ya, estudié en una escuela rural con 11 niños en mi promoción y llego al Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe y me dio la sorpresa que solo en primer año, en el año 71, existían 1000 alumnos, como 16 salones, de A hasta la Q. Y en cada salón existían 60 alumnos. Y los 60 alumnos recibíamos clases de 1 hora cronológica, no de 1 hora pedagógica que ahora que han inventado los burócratas de la educación peruana. Estudiamos de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces eran horas completas y profesores dedicados exclusivamente a la educación de los chicos. Entonces, en base a eso, con la formación que uno recibía en el Guadalupe, principalmente lo que es letras, eran profesores en matemáticas, como hasta ahora he experimentado cuando estudió mi hijo en un colegio nacional. El nivel académico de los docentes no está a la altura de lo que exigen las universidades nacionales en el concurso de admisión. O sea, hace 50 años era una matemática muy simple, pero cuando uno no sabe, parecía una cosa muy compleja. Y ya yo me doy cuenta cuando llegué, estando en quinto, a estudiar en la academia con unos ingenieros becarios de la Unión Soviética, peruanos que han estado en la Unión Soviética, en una sola clase, para que escuchen chicos, en una sola clase de álgebra, lo que parecía complejo me quitó la venda de los ojos. Y de ahí, de ese momento, me apasionó la matemática, que era más simple de lo que en el colegio lo veía complejo, ¿no? Entonces, por eso depende, para que los chicos se apasionen en las ciencias, depende del maestro. Ahora no diga, no, que el maestro solamente brinda alineamientos para que aprendan y el chico tiene que construir su conocimiento. Y si mi mamá es una analfabeta que no sabe leer ni escribir, ¿qué me va a ayudar en mi casa? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, los maestros tienen que ser el ícono del conocimiento para la formación de la futura generación. Entonces, en base a esto, con eso, conocimientos, uno accede a las exigencias del examen de admisión de una universidad nacional. Entonces, a partir de ahí, estas experiencias en persona, he vivido de la escuela, he vivido en la escuela rural, por ejemplo, en esos años. Yo terminé el año 69, el 70 no estudié porque no, en mi pueblo no existía colegio, pues, ¿no? Mira, 1969, la gran minería en Pasco ya explotaba de 1901 las minas, pero los pueblos y las comunidades no tenían escuela o no tenían colegio, o no había colegio. Entonces, tenías que ir a Huancayo o a la provincia de Pasco o a Lima, ¿no? Entonces, a mí me tocó
la oportunidad de venirme al Colegio Guadalupe. Entonces, para ingresar al Guadalupe era una competencia de miles de padres de familia que llegaban de todo el Perú para que sus hijos estudien en Guadalupe. Era una competencia, es como un examen de admisión. Admitían a los chicos que tenían buenas notas, ¿no? Y así llego a la agraria, ¿no? Pero en la agraria me dediqué un año completo de abril a diciembre, matemática, física, química y biología, porque letras estaba ya en mi chip, porque había leído tanto con la exigencia de los maestros. Entonces, por eso el ingreso al Guadalupe para mí ha sido fácil porque las matemáticas me abrieron el camino, ¿no? Pero con la facilidad de los ingenieros que eran becarios de la Unión Soviética. Entonces, ahora estoy a disposición de cada uno de ustedes para que puedan hacer las preguntas que crean conveniente, ¿no? Y vamos a ir absolviendo en la medida del tiempo que nos permite. Muchas gracias, ingeniero Naya. La introducción es fundamental para poder conectar su testimonio con una problemática muy delicada que estamos atravesando como país. Quiero continuar con la secuencia de nuestra entrevista brindándoles un comunicado de asunto público, porque la crisis educativa en nuestro país tiene una cifra. 288 millones de soles es el monto de recorte presupuestario que el Congreso, en este caso el Congreso de la República del Perú, un Congreso que no me representa y que entiendo que tampoco los debería representar a ustedes, ha decidido que ese monto tan elevado de dinero ya no pase al tesoro de las universidades públicas. Entonces, universidades, casas de estudio emblemáticas como San Marcos, actualmente, a través de la Oficina de Dirección Académica de dicha universidad, se han declarado en estado de emergencia institucional. Entendamos lo que eso significa para todos, no solamente los que estamos en formación, sino también para los cuatro como ciudadanos de nuestro país. El Congreso le está quitando un presupuesto importante, partidas de dinero importantes a las universidades públicas. Y si ahondamos un poco más, probablemente ese recorte se amplíe hacia las escuelas de educación superior pedagógicas en el país. Entonces, tanto para Saúl, para Gerson y para mi persona, hay que estar muy atentos para defender principalmente el sistema democrático como un marco de referencia que nos permita seguir estudiando en condiciones dignas para poder desenvolvernos de la mejor manera posible pensando en un futuro bastante próximo, porque nos quedan solamente 4 años y medio de formación antes de egresar y dirigirnos a las aulas de nuestro país. El ingeniero Anaya mencionó 3 aspectos que se van a conectar con con el siguiente eje, porque vamos a aperturar lo que plantea las Naciones Unidas en la Agenda 2030. Mencionó, por ejemplo, de que cuando se encontraba en la primaria, el tiempo efectivo de enseñanza correspondía a una hora cronológica. Los cambios y las reformas magisteriales derivaron en lo que se denomina la hora pedagógica. Para nosotros como matemáticos, evidentemente, las cuestiones tienen que ser lo más precisas que sea posible. No se puede hablar de hora cuando se cuantifica el tiempo solamente en 45 minutos. Entonces, desde ese aspecto que parecería solamente un cambio de nombre, y que finalmente se evidencia en el tiempo efectivo neto al año de lo que cada estudiante recibe, tomando en cuenta de que la mayoría de los docentes en nuestro país carecen de compromiso educativo, vamos dándonos cuenta desde el testimonio de que aquello que vimos en el aula sobre los objetivos planteados por las Naciones Unidas
siguen marcando una brecha con el rumbo que está tomando nuestro país, no solamente en materia educativa, sino también en el ámbito social. Si tomamos en consideración que en el año de 1969, fecha que recordaba el invitado, de que en una región con altos índices de exportación, con un porcentaje sustancial del PIB de nuestro país en exportación de minerales, muchachos, es inadmisible que no haya existido una escuela en óptimas condiciones, un colegio en óptimas condiciones y que las personas que nacieron allí se viesen obligadas a tener que viajar a Huancayo, a la capital, o probablemente dejar de estudiar. En contraposición, lo que ocurre tanto en Nueva Zelanda como en Uruguay es que la descentralización ha permitido que el desarrollo del país sea sostenible en el tiempo. Partiendo desde ese punto, vamos a ingresar al plano teórico. El eje A nos habla acerca de los marcos internacionales y la agenda global hacia el 2030. Debemos recordar de que nosotros, dentro de las lecturas, también hemos podido interiorizar la importancia de que la proyección no sea al 2030, sino al 2050, porque evidentemente quedan menos de 10 años para llegar al 2030 y esa situación descrita por el ingeniero de falta de una infraestructura idónea para brindar un servicio. Y aquí viene la cuestión. Nosotros en nuestro país todavía entendemos o quizás interiorizamos de que la educación es un servicio que le compete al gobierno, al Estado. En Uruguay no se entiende como servicio, se entiende como derecho. Y ese cambio evidentemente genera otro tipo de actitud de parte del gobierno central. Lo mismo debe ocurrir en Nueva Zelanda. No se ve como un servicio, sino como un derecho, una obligatoriedad de gobernanza. En ese sentido, ingeniero Anaya, queremos transmitirle un concepto. El informe de LORS se basa en 4 pilares fundamentales que deberían garantizar que todos los estudiantes puedan aprender de manera significativa, abordando el aprendizaje del ser, del conocer, del hacer y del convivir. Entonces, desde esta mirada y teniendo en cuenta que el ODS 4 hace referencia a la exigencia a todos los gobiernos que forman parte de las Naciones Unidas y bueno, en este caso nuestro país, la República del Perú, se encuentra parte de dichos países, es un país miembro de las Naciones Unidas. Sin embargo, en la introducción de su testimonio podemos darnos cuenta de que las políticas educativas en nuestro país no han sido lo suficientemente responsables o no se han llevado a cabo con el criterio necesario para que se garantice una educación de calidad desde la época en la que usted pudo acceder por primera vez en este caso, a los registros del Ministerio de Educación. Si recuerda que entre la infancia y la niñez no contaba con los medios de infraestructura básicos como para que los pobladores de su comunidad pudiesen acceder a una educación de calidad, entonces nos gustaría conocer su opinión, su mirada acerca de la siguiente pregunta. ¿En qué medida el trabajo colaborativo entre docentes se podrían sobreponer a dichas adversidades? Ya lo habíamos discutido en clase en algún momento, muchachos. Si nosotros esperamos algo del Ministerio de Educación, algo del Congreso, algo del alcalde de turno o del presidente que puede ocupar el mandato durante los próximos años, vamos a seguir esperando probablemente algo llamado cambio verdadero y no vamos a sentir que las cosas mejoren. Entonces, el trabajo colaborativo puede apalancar un poco esa situación, al menos en el radio más próximo de nuestro desenvolvimiento como estudiantes, como futuros profesionales y también como ciudadanos. Desde esa mirada, ingeniero Anaya, y sobre todo desde su perspectiva como profesional de campo, abocado
a la zootecnia. ¿Cómo es que construye usted, cómo considera usted que el trabajo colaborativo puede permitir que las instituciones educativas públicas superen tantos años de atraso, tantas barreras y tantas limitaciones que desde el gobierno central no han sido cubiertas hasta la fecha? Lo escuchamos, por favor. Bueno, quisiera comentarles en respecto al trabajo colaborativo. El 2024 hice un proyecto sobre agricultura regenerativa en el Colegio Jorge Chávez para sembrar papa, maíz, habas y zapallo. Entonces, ¿qué cosa es agricultura regenerativa? Como alguien de ustedes dice, eh, unas propuestas innovadoras, ¿no? Disruptivas. Entonces, la agricultura regenerativa es una propuesta moderna que cuida el medio ambiente y utiliza microorganismos para descomponer minerales en el suelo, para controlar bacterias y para control de plagas. Entonces, en ese sentido, la agricultura regenerativa es una herramienta que va a permitir producir alimentos libres de contaminantes. Como ustedes saben, todos los alimentos que consumen verduras, frutas, de acuerdo a los ensayos que han hecho SENASA, están contaminados con altos niveles de veneno. O sea, todos los días la gente se come veneno. Entonces, frente a eso, presenté el proyecto de agricultura regenerativa y ha sido el ganador, ese proyecto ha sido ganador en el FONDEP el año pasado, el 2025. Pero lo que se observa es que el trabajo colaborativo, por decir, la agricultura regenerativa, ¿qué implica? Articula todos los conocimientos, religión, arte, matemáticas, sociales, porque si habla de agricultura, al medir un terreno, tiene que saber de matemáticas. Al fertilizar, tiene que saber de química. Al medir de temperatura, tiene que saber de física. Al conocer la historia de nuestra agricultura, tiene que conocer historia de la agricultura andina. Entonces, la agricultura como conocimiento, como ciencia, articula mucho conocimiento. Por eso los ingenieros que estudiamos en La Molina, los cursos básicos son matemáticas, aritmética, geometría, física, química, biología y ciencias sociales. Entonces, con esos conocimientos que nos imparten en la universidad como parte de la malla curricular, tenemos el compromiso con la sociedad, los ingenieros de La Molina. Entonces, frente a eso, la experiencia que hice es trabajo colaborativo. El grueso de profesores simplemente no les interesó participar, pero sí los chiquitos, los niños, lo que no sabían, no tenían conocimiento de lo que significaba agricultura regenerativa, los niñitos de primaria y los chicos que sociales, ya me emocionaba ver en la escuela, en las paredes estaba hecho a mano lo que significaba agricultura regenerativa, ¿no? La agricultura regenerativa produce alimentos libres de tóxicos, alimentos y cuida el medio ambiente. Entonces estamos cumpliendo con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, el trabajo colaborativo es
El trabajo colaborativo es desde nuestros ancestros. Por ejemplo, en las comunidades, todo se trabaja en equipo. Yo he sido presidente de mi comunidad después de graduarme en la universidad en los años de, de la, de la subversión, el año 87, 88. Yo he sido presidente de mi comunidad. Entonces ahí se hace todo en trabajo en equipo. Imagínate, todos se quiere hacer un puente. El presidente toma el acuerdo de la comunidad, el acuerdo total de la asamblea y se ejecuta. Entonces, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, ahora en estos tiempos, como estamos haciendo ahora en línea, ¿no? Por internet. Entonces, la figura es que nuestro sistema actualmente nos ha formado para ser personalistas, egoístas. No queremos compartir lo que sabemos o no queremos hacer en equipo. Nuestra educación se ha salido de la línea de trabajo en equipo, sino somos individualistas. En ese sentido, la nueva corriente que debe formarse en los chicos, en ustedes, que trabajen en equipo para entre 3 o 4 con distintas miradas podemos dar una solución. El trabajo en equipo es eso. Por eso el Tahuantinsuyo ha construido obras monumentales que perduran el tiempo. Sus conocimientos tienen más de 4.000 o 5.000 años. Por eso en la época rica había el AINE. Nos ayudamos. En el año 87, por ejemplo, había problemas no había mano de obra, pero se agrupaban entre primos, amigos, hacían un equipo de 5. Entonces, un día iban a la chacra de Juan, los 5 hombres terminaban de sembrar. Al día siguiente eran de Pedrito, y así en la semana todas las chacras estaban culminadas. Entonces, esos ejemplos que hay en el campo debe llevarse a la academia para que aprendamos y miramos nuestra cultura, ¿no? Para aprender o reaprender de ellos lo que es trabajo en equipo. El trabajo en equipo, por eso los países como Japón, Uruguay, con su sistema educativo, son que tienen alto nivel de desarrollo. Entonces, y eso va a recaer en la calidad de la educación que reciben. Entonces, yo creo que el trabajo colaborativo de los docentes es muy importante, que se integren entre profesores para ir superando y lograr la mejora continua, ¿no? Que es la calidad total. Correcto, ingeniero Anaya. A continuación, mis compañeros Gerson y Saúl van a brindarles una pregunta de forma individual respecto a la línea comparativa entre el modelo de Nueva Zelanda, el modelo educativo de ese país, y la realidad educativa de nuestro país. En base a eso, le pediríamos que pueda responder las preguntas, pero encaminado a lo que le vayan a plantear ellos. Le van a brindar un contexto breve para que pueda tener un marco de referencia y en base a eso las preguntas correspondientes. Muchachos, por favor, tomen la palabra uno de ustedes y continuemos con la entrevista. ¿De acuerdo? Bueno, buenos ingeniero. En mi caso, como ya le dije, en mi caso tengo que hablar sobre un sistema comparativo en este caso, del país de Nueva Zelanda. En este caso, mi dato a comparar es su trato sobre sus orígenes de Nueva Zelanda, puesto que a comparación de nuestra historia, incluso en la actualidad, no se aprecia mucho nuestras lenguas originarias del antiguo Imperio Incaico. En cambio, a comparación de Nueva Zelanda, ellos
pese a ser un lugar mucho más chico, bueno, a comparación de historia, es un poquito más chico que la historia de los incas, pero ellos respetan su cultura. Viven incluso constantemente rodeados de esta para que no olviden de dónde nacieron en primer lugar. Mi pregunta aquí vendría a ser referente a cómo nosotros tratamos, o bueno, al menos por esta parte de nuestra cultura, cómo tratamos tan mal a nuestra lengua de origen. En este caso sería la pregunta, ¿cómo podríamos promover una forma efectiva para hacer que que se aprecie más la lengua en general, nuestra lengua de origen? Bueno, lo que pasa, tenemos un arraigo de muchos años. Esto se inicia con la colonia. Entonces, cuando la educación en la colonia, a los indígenas nos consideraban inferiores, hasta sin alma, ¿no? Entonces, eh, desde allí, y la educación en esa época, en la colonia, era en latín y en castellano, y exclusiva para los españoles y criollos, y las mujeres tampoco recibían. En la independencia, con 1821, con la República, los indígenas no fuimos considerados como ciudadanos, ¿no? O sea, no teníamos derechos, solamente los criollos lograron la independencia, pero para los campesinos, para los indígenas no teníamos derechos. Ahora, en 1929, va a cumplir ya 100 años, Mariátegui decía que el problema de la educación es un problema económico y social. ¿Por qué económico? Porque un Estado que reproduce desigualdad jamás va a permitir que exista una educación de calidad. Entonces, educación de calidad quiere decir que en nuestra policromía de regiones, multiplicidad de lenguas, ¿no? No puede ser en una sola dirección. Por si vamos a regresar. En el Ministerio de Educación, en mi época de primaria, nos enviaban de Lima un libro que se llama Venciendo, un libro gordo, gordo. Y ahí estaban todos los cursos. Pero ahí dice, vamos a visitar la playa. ¿Qué playa? Si en la sierra no conocía la playa, pero tenía río, ¿no? Era un absurdo. Entonces, ahora, nuestro idioma tampoco ha sido tomado en cuenta por el Estado desde la República, ¿no? Ahorita somos como 10 millones de quechua hablantes a nivel nacional. Somos la tercera parte de la población. Un ejemplo claro es en el Uruguay. Para graduarte de ingeniero, de médico, de abogado, tienes que dominar el guaraní, si no, no te dan título a nombre de la nación. Ahora en el Perú, les comento una anécdota de mi educación primaria. La profesora venía del INSE, de acá de Lima, y llega a mi comunidad, a Cerro de Pasco, a la comunidad de Quiparacra, y en una de sus clases saca a cantar a los chicos, pues, ¿no? Y en esa canción y en una de esa intervención canta un jovencito, porque en segundo de primaria antes, en la sierra estaban de 13, 14 años en primer año o segundo año, ¿no? Y ese chico sale a cantar y canta en quechua. Sánchez Cerropes, Guanoitaya Taraga, presidencia ta gatira y cangancho. Chaino y la churaj no gasguano kushaj, para crinata gatira y cangacho. Entonces, en quechua, en castellano, ¿qué decía esta canción? Siendo presidente, Sánchez Cerro había muerto. Y es posible que yo también me muera por estar enamorando a una quiparacrina.
Entonces, pero analizando ya cuando ya estaba en la universidad, en un curso de sociales, ¿no? Hablando sobre los idiomas de nuestro país, entonces me di cuenta que el chico sabía historia del Perú, quién era el presidente de la República, quién era Sánchez Cerro y cómo había muerto. Entonces, eso la profesora no valoraba porque no entendía el idioma. Y como no le entendía el idioma, el chico fue calificado con la peor nota, ¿no? ¿Y qué pasó después con Herculano? Simplemente, como no entendía en castellano, hablaba mayormente en quechua, fue excluido de la escuela y nunca terminó ya la primaria. Entonces, ese es el error de considerar del Ministerio de Educación y la formación docente era el idioma quechua y aymara mínimo, y los cientos de idiomas que hay en la Amazonía. Yo estoy en Tarapoto, en el fondo de la selva se habla otros idiomas, ¿no? Y en Tarapoto yo he trabajado para la Universidad Agraria, lenguas aborígenes que en la selva que aún no hemos podido identificarlos, o es poco que se ha hecho para rescatar esos idiomas, ¿no? Entonces, somos un país multicultural de una variedad de lenguas. Entonces, la formación docente tiene que ir ahí. Cuando ustedes vayan a una escuela rural donde existan niños quechua hablantes, comunicarse va a ser difícil. Entonces, yo creo que la interculturalidad, existe ahora unas iniciativas, pero esas iniciativas son muy débiles. No es como el ejemplo del maorí, que es obligatorio en Nueva Zelanda. ¿Ah? Entonces, ahora cuando ustedes ven el partido de rugby, los neozelandeses cantan en maorí, escenifican su cultura, así como los de noruegos en el último mundial, en el partido mundial que ganaron, como remaban como sus antepasados. Esa es identidad, ese es sentirse orgulloso. ¿De qué nos sentimos orgullosos nosotros? Que somos una cultura con más de 10.000 años de antigüedad. ¿Ah? Entonces, nosotros somos herederos del Tahuantinsuyo. Nosotros, los peruanos, lo que queremos es igualdad de oportunidades. Si nos dan igualdad de oportunidades, podemos llegar a cualquier parte del conocimiento científico. Muchísimas gracias, ingeniero Anaya. Adelante, Muchas gracias por Gerson. la respuesta. Muchas gracias por la respuesta, me encantó bastante. Muy bien, compañero. Adelante, Gerson. Te escuchamos. Muy bien. Esta pregunta, primero lo voy a contextualizar, ¿no? En Nueva Zelanda se han dado cambios, se han mantenido varios cambios radicales respecto a la educación. Le voy a mencionar tres en específico que son totalmente disruptivos y entre otros, ¿no? Pero los que más llaman la atención y los que más envidia podrían causar debido a la alta estabilidad que se encuentra en el país. Uno es que el currículo nacional se hace dependiendo del local donde se encuentre el colegio. No es uno solo para cada uno, ¿no? Y sobre todo en Perú, que hay alta diversidad geográfica, altas diferencias. Entonces, eso es uno. Otro podría ser la confianza que se le tiene al profesor. ¿Por qué? Porque un docente en un colegio, al menos acá en Perú, no participa activamente, si es que simplemente no participa, por no decirlo, en decisiones como puede ser el currículo del mismo colegio, ya sea en un colegio privado o estatal. En cambio, en Nueva Zelanda sí se hace eso. Al docente se le da la total confianza de que tome decisiones en base a su experiencia, porque es el mismo docente quien enseña, ¿no? Es él el que tiene la experiencia y se le da la total confianza como profesional que es para que tome decisiones. Y otra es que utilizan la metodología EICO ahí en Nueva Zelanda.
Entonces, ¿a qué se refiere esta metodología? Se imparte la misma clase, el mismo tema, pero ahora en diferente idioma para reforzar justamente la identidad cultural. Básicamente es como aprender, por decirlo, razones trigonométricas, ya me enseñaron un día. Entonces, yo para tener identidad con mi cultura, con mis orígenes, ahora me lo enseñan, pero en quechua, en aymara. Entonces, el objetivo de eso, lógico que no va a ser el tema, sino va a ser identificarme con mis orígenes mediante el aprendizaje de ese tema. Entonces, la pregunta en base a ese contexto sería, ¿qué cambio radical tiene el Perú más cercano a realizar? Entre los que acabo de mencionar y otros, ¿qué cambio está más cercano a lograrse en base a nuestro contexto y las herramientas que tenemos, política e intenciones que se están evidenciando? Muy Bueno, bien. tu planteamiento de respecto a lo que hacen en Nueva Zelanda es fundamental debido a que la política pública educativa, ¿no? Es una voluntad y un acuerdo de todos los partidos políticos o grupos empresariales que quieren que su país tenga un alto nivel de desarrollo y como lo están demostrando actualmente. Ahora, ellos tienen una currícula única para, de acuerdo a la región donde están o el lugar. Acá en el Perú, como miembro de CONEI en el 2010 al 2015, en el colegio Jorge Chávez, le planteaba una reunión que mejoremos la enseñanza. Yo les decía, ¿no?, a los profesores de matemáticas que enseñen lo que aprendieron de matemática, física, química, biología, lo que aprendieron antes de ingresar a la universidad, lo que aprendieron en la universidad que ya no le enseñen. Entonces, ¿cuál era la respuesta de los profesores? La respuesta de los profesores era que no, que ingenieros, nosotros como profesores ganamos 1.200 soles, en esa época ganaba 1.200. Entonces no podemos dedicarnos. Había otro grupo de profesores, decían, si a sus hijos le quieren que enseñemos como como en una escuela o un colegio que se lo lleven. Pero la Ley General de Educación me dice, yo como padre de familia tengo el derecho de matricular a mi hijo en el colegio o la institución educativa que a mí me convenga. Entonces, el diseño curricular, ¿no? Los maestros decían, nosotros nos ceñimos al diseño curricular. Entonces, el diseño curricular nacional dice, es flexible, diversificable a los intereses del estudiante. Pero eso no se cumple, o sea, está escrito en el diseño curricular. Flexible, diversificable a los intereses. Entonces, si el interés de los padres de familia es que en un colegio nacional enseñen como lo que exige las universidades nacionales tipo San Marcos, la UNI y la Agraria, no necesitaríamos que después de terminar la secundaria, 2, 3 años de pre en la Agraria, en San Marcos, en la UNI. Entraríamos como por tubo a la universidad, sería mucho más fácil, accesible a todos y tendríamos un nivel académico competitivo. Entonces lo que pasa es que existen normas acá en el Perú, pero somos un país eh, enfrascados en una gestión normativa. O sea, la gestión normativa, chicos, era en 1960, en la década del 60, donde decían, a usted tiene que solamente dedicarse a limpiar el salón, ¿no? Pero ahora hemos pasado de una gestión normativa a una gestión de calidad. Después de una gestión de calidad, hemos pasado a una gestión de comunicación en tiempo real. Entonces, esa gestión
normativa sigue enquistada en las instituciones públicas del Estado, en los colegios. El profesor no puede hacer ni mover una coma si no existe una resolución del director o si no existe una norma que venga del ministerio. No, yo cumplo las normas, yo cumplo el currículo de lo que me manda el Ministerio de Educación. Entonces, no nos salimos de ahí. Entonces, la figura es que el docente, yo tuve como experiencia como estudiante universitario, como dirigente estudiantil, reunirme con estudiantes de la época del 75 al 80, ¿no? O reunirme tener la experiencia con dirigente estudiantil de la Cantuta. Los estudiantes para profesores de la Cantuta, en la universidad se creen revolucionarios, quieren transformar en el Perú, pero cuando llegan a las aulas de los colegios son los más reaccionarios, no quieren cambiar ni una coma. Eso es absurdo. Entonces, ustedes tienen que tener conciencia de un compromiso de cambio para que nuestra educación sea motor de desarrollo. La educación en el país sea un compromiso para eliminar y erradicar la desigualdad y la inequidad que existe en nuestro país. Mientras subsista desigualdad y inequidad social y económica en nuestro país, no habrá una educación de calidad. Muchísimas gracias, ingeniero Anaya. Luego de su participación, nos compete, en este caso a mis compañeros y a mí, elaborar las conclusiones finales en base a la interpretación crítica de lo que usted nos ha brindado. Muchachos, aperturaré el cierre de nuestra entrevista remarcando la importancia y la relevancia de sostener el trabajo colaborativo en distintas áreas, no solamente para nosotros en nuestra formación inicial docente, que nos va a permitir impulsar un desarrollo profesional mucho más estable, sino a futuro para que no exista esa falta de coherencia entre lo que estamos leyendo, lo que estamos interiorizando y planteando, con lo que acaba de mencionar hace algunos minutos el ingeniero Anaya. Esa ruptura entre el cuadro de formación inicial docente y el posterior escenario en el que ya los estudiantes se desenvuelven como profesionales graduados en las aulas de educación y en lugar de mantener ese mismo espíritu de cambio y mejora en el servicio educativo, de alguna manera se aburguesan, de alguna forma se desentienden de la realidad y toman otra postura, por diversos factores. Pero en ese sentido nosotros tenemos que mantener una línea de valores bastante clara. Si estamos de acuerdo en esta sala que el objetivo de desarrollo sostenible número 4 es algo que desde la lógica más sencilla debería aplicarse y debería ser una cuestión de política pública en nuestro país y en el mundo entero. Bueno, busquemos y realicemos todo lo necesario para que en base a ese trabajo colaborativo podamos llegar a cumplir lo que en algún momento se manifestó en alguna convención, en alguna reunión en la que se dispuso que tanto la calidad educativa como la equidad y la accesibilidad al servicio educativo pues fuese algo llamado derecho de Estado para todos los ciudadanos, para que no exista lo que todavía vulnera a muchas personas en nuestro país. Debemos reconocer que dependiendo del lugar geográfico en el que nazcas en el Perú y dependiendo del entorno comunitario en el que puedas en este caso, desarrollar tus primeros años de vida, en función a esas dos variables también está, en este caso, la posibilidad de contar con un tipo de oportunidades y otras. En base a eso, nosotros debemos reflexionar sobre la importancia de cambiar dicho modelo. Ahora le cedo el paso a Saúl para que nos brinde su interpretación crítica sobre lo que hemos ido compartiendo a lo largo de la charla. Adelante, compañero.
En mi caso no hay mucho que puedo decir, excepto que todo lo que ha mencionado señor ingeniero es muy rico en tanta sabiduría en lo que nos ha compartido el día de hoy. También recalcar que sus experiencias, su forma tanto de ver, de cómo vivió esas experiencias, muestran un, este, podría decir, muestran una realidad que a veces a uno no le gustaría reconocer, pero es necesario reconocer que esa es nuestra realidad porque toda realidad la realidad no siempre es color de rosa y tener en cuenta tanto las cosas buenas como malas nos podrían a brindar un gran cambio. En este Muchas caso, gracias, es todo por Saúl. mi parte. Muchas gracias, Saúl. Adelante, Gerson. Bien, sí, como conclusión, la verdad, como aprendizaje, dejaría ver el valor que tenemos al no solo comparar por comparar los sistemas educativos de distintos países, ¿no? Sino con un objetivo claro que es, en su posibilidad, complementarlo al nuestro, en nuestras herramientas que tenemos, adherirlo a nuestro país, ¿no? Y ver no solo que queremos, sino el cómo, la manera en cómo se debe hacer eso. Y estas entrevistas, estoy seguro de que, por mi parte, no quisiera que sea la última, pues se regularicen para que se enriquezca la información. Muchas gracias. Genial. De esta forma, damos por concluido el podcast académico que tenía como finalidad construir una radiografía de la realidad educativa de nuestro país. En esta sala hemos podido coincidir con 4 generaciones. La que corresponde al invitado, la que tiene que ver con Saúl, la de Gerson y la de mi persona. A los cuatro nos atraviesa la desigualdad social, las injusticias en materia educativa y sobre todo la escasa variedad de oportunidades. Tuvimos la posibilidad de acceder a la educación superior a través del pedagógico de Monterrico, pero reconozcamos que así como nosotros alcanzamos una vacante, hubieron muchos compañeros en el proceso previo en este caso el proceso de admisión que superamos, que no solo es que no tuvieron la oportunidad de alcanzar una vacante, sino que en muchos casos probablemente se debieron haber dedicado ya a otra cosa y no pudieron encontrar una alternativa equivalente al pedagógico, del mismo nivel de jerarquía. En la capital existen escuelas de educación superior, pero con el prestigio que tiene el pedagógico solamente existe nuestra casa de estudios. Y eso, aunque nos puede llenar de orgullo, también es una cuestión crítica porque solamente en la capital probablemente seremos unos 3 o 4 millones de jóvenes en edad, en este caso, para estudiar y trabajar. Así que pónganse a pensar que exista solamente una escuela pedagógica que además solo tiene un turno de estudio, no es que el pedagógico tenga 3 turnos para que vayan a ingresar otros compañeros después que nosotros terminemos. Ahí está también una reflexión de fondo. Vivimos en un país en el que las oportunidades educativas son escasas y las que hay y las que existen las tenemos que maximizar y optimizar porque a futuro, cuando podamos competir con algún egresado de alguna universidad privada, deberíamos tener las capacidades para competir a la misma altura, entendiendo las diferencias estructurales y comprendiendo de que la infraestructura propia de una universidad privada supera lo que nosotros estamos recibiendo. Así que, como se trata de cuestiones materiales, la preparación humana es algo que nos podría llevar a equiparar un poco esa brecha que todavía existe. Nosotros somos víctimas también de esa brecha. No tenemos que pensar solamente en el ámbito rural para entender de que el objetivo de desarrollo 4 es algo que se encuentra todavía en un horizonte bastante lejano para nuestro país. Hay una diferencia muy grande entre la lectura, la intención
y la resolución política que se lleva a cabo en el Perú. En base a eso, invito a todos para que podamos reflexionar al respecto y darle forma, materializar cada una de las conclusiones que estamos llevando a cabo ahora. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la participación de cada uno. Ha sido un verdadero gusto poder compartir equipo de trabajo con ustedes y sobre todo que podamos haber ampliado un poco el panorama de lo que conocíamos. Muchísimas gracias nuevamente. Buenas noches. Gracias, Muchas chicos. gracias igual a ustedes, compañeros. Por su Y Muchísimas interés, espero- ustedes tienen que seguir una línea de investigación para que su formación sea completa, ¿no? Se- No solo van a formarse para dictar clases, sino tienen que dedicarse parte de su formación académica a investigación. Entonces, le va a dar solvencia moral y académica a ustedes. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima oportunidad. Listo, muchas gracias. Muy bien, muchachos. Yo me encargo de subir el material y les envío el mensajito posteriormente. Un gran abrazo, Saúl. Un gran abrazo, Jack. Un placer.